Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar. Y me gustaría que ustedes participaran, que colaborasen, que dieran su opinión, que tengamos la humildad para aprender de los demás, para escuchar, para reflexionar en ello, para meditar. Y bueno, vamos a leer primero estos 4 versículos. Y si nos da tiempo, luego tengo algo más preparado. Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29. Yo voy a comenzar con una pregunta y me dan su opinión y luego ya hablamos del texto, ¿vale? Marcos 4, del 26 al 29. ¿Estamos, Alfredo? Sí, estamos. ¿Listos? Listo, preparados. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Antes de que me den su opinión, quiero que nos hagamos una pregunta. Y la van a contestar ustedes. ¿Cómo comienza el versículo 26? Así es el reino de Dios. La pregunta a Gaby, Rebeca, Sofía, Tere, ¿qué es el reino de Dios? Porque hablamos mucho del reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios? Anda, que si predicamos acerca del reino de Dios y no sabemos lo que es. No sé, ahora mismo no. ¿Qué es el reino de Dios? La presencia de Dios en su, no sé, me imagino como cuando realmente ahora mismo se presenta a la ciudad de repente. Me ha venido esa idea, no sé si es correcta o no correcta. Ajá. Pero Cuando el Señor venga. No, ahora mismo, fíjate, a mí parece que ahora mismo cuando tú has dicho, en vez de ver la pantalla, es como he visto como así, que parece que estaba aquí que no hablaba. De verdad, no, piensa que Dios que es real. Los primos de eso ahora mismo también, donde de alguna manera la voluntad de Dios está siendo realizada o cumplida. Muy bien. Eso es que ahí coge toda especie. Sí. Pero bueno, ¿Está bien? el reino de Dios es eso, donde la voluntad. ¿Tere? Hombre, Tere, que te echaba yo de menos. Digo, a Tere últimamente está enfadada conmigo, no dice nada, no habla. Dime, cielo, ¿qué es el reino de Dios? Para mí es la palabra de Dios la que se siembra en los corazones, la que se transmite, el sentimiento que tú tienes, lo transmites a otra persona. Ajá. Esa palabra de Dios, Sí. lo que tenemos que sembrar. Ajá. Bueno. Guadalupe, yo no soy como mi padre, yo no la voy a comprometer. Yo no la comprometo. Mira que es malo, es malo. No. ¿Cómo le gusta hacer sufrir a la gente? ¿Sabe qué pasa? Que echa de menos como los hijos se fueron de casa y antes tenían los hijos para pagar sus frustraciones. Ya no estamos los hijos, lo paga con ustedes. El Señor empezó diciéndonos también. Bueno, miren, hermanos,
El reino de Dios literalmente significa el reinado de Dios. Bueno, Félix, pues anda que me has aclarado mucho. Vale, bueno, el reino de Dios literalmente significa el reinado de Dios. Sé más específico, Félix. Es cuando la voluntad de Dios se hace tan perfectamente o se haga tan perfectamente en la tierra como se hace en el cielo. ¿Mm? Es decir, cuando hacemos el bien, trabajamos en favor del reino de Dios. Y cuando lo desobedecemos, o cuando hacemos el mal, pues ponemos palos en la rueda. ¿Vale? Pero eso, Sofía, es importante que lo entendamos. Porque se habla mucho acerca del reino de Dios. El reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Es cuando su voluntad en la tierra se hace tan perfectamente o se haga tan perfectamente como sucede en el cielo. Y esa es la idea de Dios para todo el universo. Que su voluntad se haga en todos lados. Otra pregunta. Y bueno, y he dicho que Rebeca que solo iba a hacer una, pero bueno, ya es que me caliento, ya. Una pregunta. ¿La gente entendía ese reino de Dios? No. ¿Verdad? Eso se lo explicó Jesús en el Padre Nuestro. ¿Eh? Eso lo explicó Jesús en el Padre Nuestro. Esa era tu voluntad. Bueno, Hacer tu voluntad, así en sí. la tierra como en el cielo. Sí. Está bien. Está muy bien, Marcelo. Muy bien, cielo. Muy bien. ¿Pero la gente lo comprendía? No, ¿A la gente le gustaba ese reino? no le conocía. Pensaban en otra clase de reinos, ¿verdad? Sí. Yo alguna vez se lo he dicho. Judas no era tan malo. La Félix. No. Entiéndanme. Judas era como cualquiera de nosotros. Judas, pero piensen en eso, de verdad, digo, porque es fácil señalar y es fácil criticar, pero ahora, ponte a pensar. A Judas toda la vida se le había enseñado algo. Toda la vida se le había dicho algo. Toda la vida se le había aleccionado respecto a algo. Por tanto, es lo que espera. ¿Vale? No era ningún loco. No era ningún extraño. Simplemente él estaba esperando lo que le habían enseñado. Usted imagínese, ¿vale? Que yo voy y desde pequeño le digo a mi hija: algún día te llevaré a Parla. Menuda playa que hay en Parla. Y otro día, madre mía, cómo se pone en verano la playa de Parla. Y le enseño un libro con una fotografía que... la playa de Parla. Y la llevo a Parla y lo más que puedo enseñarle son las piscinas, porque no hay playa. ¿Vale? Judas toda la vida creyó en algo. Pero no solamente Judas. ¿Ustedes recuerdan a esos dos hermanos que tenían muy mala uva? Que por eso son llamados hijos del trueno, porque tenían un carácter así un poco... Y tiene que llegar la madre, ¿y qué es lo que hace? Empiezan a discutirse los sitios. Oye, cuando venga tu reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Te das cuenta, Isaías? No han entendido nada, porque ellos esperan un reino terrenal, un reino por la fuerza, un reino donde nosotros prevalezcamos. Ahora llega Jesús y llega predicando acerca del amor, y llega predicando acerca del perdón, y llega predicando acerca de recorrer 2 millas en lugar de una. Es que eso no tiene nada que ver.
con lo que ellos esperaban. Entonces no se olviden de esto, ¿vale, hermanos? El reino de Dios, ese que ni sus discípulos entendieron a lo largo del ministerio, es eso. Es cuando la voluntad de Dios se haga tan perfectamente en la tierra como en el cielo. Bien, dicho esto, que le he puesto bastante énfasis para que lo tengamos claro, ¿eh? Bien. Esta parábola, pues nos habla acerca del reino de Dios. Y nos explica cosas que son insoslayables, que no se pueden pasar por alto, no se pueden evadir, son así. Isaías, Gaby, Damaris, Araceli, quien quiera, a la luz de esta parábola, ¿qué veis vosotros acerca del reino? ¿Qué se nos enseña acerca del reino? A mí, mis valientes. Que necesitamos estar metidos en nosotros mismos, en nuestro pensamiento, pensando en cómo seremos nosotros si algún día estuvimos en el cielo. A ver, porque aquí somos de una manera, pero allí tendremos que ser diferentes. Y tendríamos que estar siendo lo mismo aquí que allí. Así que tienes que estar metiéndote en tu cabeza cómo podría ser aquel lugar para poder estar en esta tierra lo mismo que allí. ¿Y eso lo ves en esta parábola? Sí. Yo no tengo tanto talento, pero está bien, Está bien. Es que lo cojo así. Vale, está bien, Roseli. Está bien. Yo diría que, leyendo un poco entre líneas, diría que nos habla mucho también de paciencia. Claro. Sí. De que hay ocasiones en las que uno se pregunta, cuando estudia o lee la palabra, de un tiempo a otro, se pregunta, ¿realmente he crecido? Yo por lo menos me he cuestionado muchas veces ese tipo de preguntas. Si realmente estoy aprendiendo, si he crecido, pero según el texto, sí, pero no lo vemos. Muy bien, Isaías. Muy bien. No voy a sumar nada a lo que has dicho porque lo vamos a desarrollar después. Pero las dos cosas que has dicho son tal cual. Muy interesante. En primer lugar, se nos habla de paciencia. Paciencia. Y luego has hablado acerca del crecimiento, ¿no? Uno se cuestiona, ¿no? Si... Muy bien, hijo. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues una cosa, digamos, también que vemos o podemos ver es, digamos, el deber o la correspondencia personal de cada uno de nosotros. Y es la de este agricultor sembró, se levantaba de noche y no veía, se levantaba otra vez, se acostaba y así hasta que llegó el tiempo, digamos, marcado por la naturaleza. Pues el reino de Dios ocurre lo mismo. ¿A qué nos llama Dios? A que sembremos. Pero es que nosotros, si fuera posible, nos gustaría ver los frutos, los resultados, antes de haber sembrado. Y nuestro deber es decir, tú siembra, haz lo que tienes que hacer, obedeciéndome, creyéndome en mí, y luego ya irás viendo resultados. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Jorge. Yo creo que habla sobre la paciencia que hay que tener, Sí. sobre la semilla, Sí. ¿vale? El cuidado que tienes que tener sobre esa semilla para que salga un tallo duro, Ajá. tiene que ser nuestra fe. ¿Vale? Cuando esté cimentada esa semilla, ese tallo duro, es cuando sale, digamos, la flor de pego. Ajá. ¿Vale? Ajá. Una vez que está todo eso hecho, es cuando sale la semilla. Y luego ya vendrá a por nosotros cuando ya estemos bien. Bien, hijo. Muy bien. Muy bien. ¿Algo más? Miren.
hemos dicho que nos habla acerca del reino de Dios. En primer lugar, nos habla de la impotencia humana. Dice el versículo 27 que el labrador, Tere, el sembrador, duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pregunta que tú mismo puedes responder con este versículo. El sembrador hace que la semilla crezca. No. En verdad, ni sabe cómo lo hace. Porque la semilla tiene en sí misma la vida y el crecimiento. El labrador se echa a dormir. El labrador cumple con su jornada y se va a casa, pero la semilla sigue creciendo. ¿Vale? Nosotros, en el sentido estricto de la palabra, no podemos crear nada. Podemos descubrirlo, podemos organizarlo, podemos desarrollarlo, pero crear nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no creamos el reino de Dios. El reino es de Dios. Pero nosotros podemos sumar o restar. Si yo hago la voluntad de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Acercando el momento en que eso sea una realidad total. Ahora, si yo hago el mal, ¿qué pasa? Pongo trabas, pongo impedimentos, pero ¿yo puedo detener el reino de Dios? No. Porque está en constante crecimiento. Así que, para mí, en primer lugar, habla de nuestra impotencia. No sabemos cómo, pero no deja de crecer. ¿Puedes decir algo? Sí. Que no, hay una palabra del apóstol Pablo, no quiero confundirme, a los romanos, donde él dice, o se formula una pregunta: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? El problema muchas veces hoy día, que podemos tomarlo como una enseñanza, es que a lo mejor muchas veces decimos: Señor, trae personas, y si no sembramos, ¿cómo va a traer personas? ¿Cómo va a salir cosecha? Dios nos manda a sembrar. Continuamos. Muy bien, vamos. Continuamos. Nos dice algo acerca del reino. Yo he cogido 3 puntitos que he sacado de estos versículos. Dice así: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Lo primero que quiero decir, hermanos, es que el crecimiento natural muchas veces es imperceptible. ¿Qué quiero decir, Juani? Imagínate que tú tienes una planta en casa y tú ves todos los días tu planta y la ves día tras día. ¿A que te cuesta percibir el crecimiento? ¿Por qué? Porque la estás viendo todos los días. Esto nos pasa con los hijos. Jorge, tú estás todos los días con Damaris. La ves por la mañana, por la tarde, por la noche. ¿Tú notas cuando crece? No lo notas. Sin embargo, si viene algún familiar del pueblo y la ve, dice: vaya estirón que ha pegado Damaris. O si tú ves tu planta en 2 o 3 semanas, notas el crecimiento. ¿Vale?
Con esto lo que quiero explicar es que para nosotros puede que el crecimiento del reino sea imperceptible, porque estamos en el día a día. Ahora, si tú comparas este siglo con cualquier otro anterior, te vas a dar cuenta de que el reino de Dios está en constante crecimiento. No se queda estancado. En segundo lugar, el crecimiento natural es constante. ¿Qué decía? Que noche y día. Incluso cuando el labrador termina su jornada, incluso cuando se va a descansar, la semilla no deja de crecer. El reino de Dios es algo constante, que no se detiene nunca. Tere, no es como yo. Como ser humano, yo muchas veces doy 2 pasos hacia adelante, pero luego doy 3 pasos hacia atrás. Lo que decías, aunque quiero dejar lo tuyo para más adelante, ¿no? Pero, Isaías, tú decías algo en esa dirección. Yo mismo muchas veces me pregunto si estoy creciendo. Y si te haces esa pregunta es porque a veces alberga dudas. Porque tal vez esperabas estar en una posición, no, de bueno, yo creo que debería de saber esto, pero llegado el tiempo, pues me da la sensación de que no, que me he quedado corto, ¿vale? Eso no pasa con el reino de Dios. Su crecimiento es constante. Nosotros sí tenemos altibajos. Damos pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Y otra cosa que quiero decir es que el crecimiento natural es inevitable. Mira, por muy cabezón que usted se ponga, Alfredo, no vamos a impedir que el crecimiento del reino de Dios sea una realidad. Y la misma naturaleza nos lo muestra. ¿Ustedes han visto aceras de asfalto levantadas por el crecimiento de un árbol? Sí, muchas. Y yo me quedo, pero ¿cómo puede suceder eso? Pero es impresionante con lo fuerte que es el hormigón, ¿no? Y el árbol es capaz de levantar el asfalto. ¿Han visto alguna vez un camino también asfaltado y entre las grietas alguna florecilla, alguna plantilla? Es decir, que el crecimiento no podemos evitarlo, porque el crecimiento es grandioso. Todas estas cosas nos dice esta parábola. Y en tercer lugar nos dice que hay una consumación. Y yo quiero preguntarte, te leo este versículo y quiero que me digas qué sacas de él, ¿vale? Dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Yo veo 2 cosas. Llega el momento, vale. Pregunto, cuando el labrador siega, ¿todo lo que recoge es bueno? ¿Y qué pasa con lo bueno? ¿Con el fruto bueno? Se queda. ¿Y con lo malo qué haces? Se quema. Pues eso no pasará a nosotros. ¿Lo entendemos? Cuando uno siega en el campo, con lo bueno se queda. Y lo que no vale, se quema, se tira. Y esto a mí me enseña otras 3 cosas. Y aquí, Isaías, se nos convoca a la paciencia. Porque nosotros los seres humanos tenemos de todo menos paciencia. Porque todo lo queremos y lo queremos para ayer. Pero el Salmo 90, versículo 4, ¿qué dice? Que para Dios 1000 años
es como el día de ayer que ya pasó, o como una de las vigilias de la noche. ¿Cuántas horas tiene una vigilia de la noche? 3 horas. ¿Vale? El salmista está diciendo que para Dios 1000 años es como 3 horas. No es nada. Nosotros somos los que nos impacientamos. Y cuando tenemos prisa, ¿qué nos suele pasar? Nos equivocamos. O sea, que te pones a celar, te quedas con que no puedes hacer nada. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No sé, has quedado con alguien muy importante a las 8:30. Y son las 8:25 y la mujer o el marido están en el baño todavía, peinándose. ¿Cómo te pones? Enfadado. Nervioso, enfadado. De los nervios. ¿Vale? Dios no. Porque Dios tiene toda la eternidad. ¿Vale? Dios tiene toda la eternidad. En el número 2 se nos convoca a la esperanza. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Bien, soy yo. ¿Ustedes no se dan cuenta de que la gente está desesperada? Nos desesperamos del mundo. Nos desesperamos de la iglesia. Pero es que la esperanza es lo último que un cristiano puede perder. Oye, el cristiano, entiendo que reconozca su pecado y se arrepienta. Entiendo que al cristiano le remuerda la conciencia. Entiendo que el cristiano vea asuntos que puede mejorar. Pero un cristiano nunca puede perder la esperanza, porque creemos en Dios. Necesitamos crecer, necesitamos madurar como personas, pero lo último que podemos perder es la esperanza. Porque creemos en Dios. Y en último lugar, se nos dice que tenemos que estar preparados para la consumación. Es decir, el labrador siembra, llega un momento en el que eso está como tiene que estar y se recoge. ¿Vale? ¿Qué nos enseña? Que tarde o temprano, vamos a estar cara a cara con el Señor. ¿Y no será mejor estar preparados para ese encuentro? Como dice el Apocalipsis, que vendrá con las ciegas, que vendrá con el azador y se llevará todo lo que hace. O sea, estamos avisados. El final de la película lo conocemos. Estemos todos con mucho cuidadito y a ver con quién nos lía. A ver quién nos lía. Ahí te dice que lo puede mirar a un lado. Miren, hermano, vamos a invertir los 15 minutos que nos quedan en esos 3 versículos. Y son interesantes porque hay una cuestión. Yo sé que una cosa todos ustedes la tienen clara, pero no sé la segunda. ¿Vale? Entonces, leemos y le pregunto. Desde el 30 hasta el 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Miren, en esta parábola tan pequeña se nos dibujan 2 cuadros que los judíos podían entender perfectamente. El primero es el que todos conocemos.
Y es que proverbialmente la mostaza se utilizaba como lo más pequeño que podía haber. ¿Vale? A ver, pregunto. Si yo dijera, Marimar, tu generosidad es como la de un grano de mostaza, ¿qué estaría diciendo? ¿Que Marimar es? ¿Vale? ¿Vale? Si yo dijera, Félix, tu higiene es como la de un grano de mostaza, ¿qué estaría diciendo de Félix? Que es un cerdito. Es un guarrito. Limpieza poca. Dios dio sabiduría para inventar el jabón. Y hay que utilizarlo. Vale. Ahora, si yo dijera, ¿me dejas que me meta contigo, Tere? Tere, tu fe es como la de un grano de mostaza. ¿Qué estaríamos diciendo de la fe de Tere? Que no tiene. ¿Vale? Es decir, para un judío, el grano de mostaza, la semilla de mostaza, es lo más pequeño que había. Ahora es curioso que esa semilla que es tan pequeña se convierte en esa planta. Y no me he equivocado, porque no es un árbol. Tiene la apariencia de un árbol, pero no lo es. ¿Se dan cuenta? La semilla de mostaza se convierte, en algunos casos, en esto. Y nos dice el texto que las aves encuentran cobijo en sus ramas. Y es que, claro, a las aves les gusta esas semillitas negras que hay en el árbol. Muy bien. Esto está fácil, ¿no? Esto lo hemos entendido. Vale. Pero hay otro cuadro. Pedro José. O sea, el judío, cuando leía esto o se le hablaba esto, veía dos cuadros distintos. El primero ya lo sabemos. ¿Cuál es el segundo? Y si alguien lo sabe, le invito a tomar algo. Vuelvo al texto. Y les doy pistas. Estos versículos al judío le retrotraían a ciertos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. No, pero hace bien en intentarlo. Hombre, una Coca-Cola. ¿Quién levanta la mano? ¿Sí? Yo digo que, bueno, pues a mí me gustaría en lo que se lee, pues es como un granito de mostaza, que sabes que al principio pues es muy pequeña, Sí. pero tienes la esperanza de que con el tiempo vas a crecer. Sí, Vas a sí. crecer mucho. Sí. Interpreto también así. No, está muy bien, o sea, está fantástico, está fantástico. Y luego vamos a hacer, en la interpretación de la parábola voy a hacer énfasis, igual que hice con lo de Isaías, voy a hacer énfasis en lo que tú has dicho. No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Pero mira, para no perder tiempo, como nos quedan cosas, les voy a explicar. En libros como Ezequiel o Daniel, un gran imperio, Pedro José, un gran imperio, como el imperio romano, era comparado a un árbol. Y los pájaros que estaban en el árbol, Rebeca, eran las naciones que estaban subyugadas a ese imperio. ¿Vale? En Ezequiel y en Daniel lo tenemos. Ese es el segundo cuadro que ellos entienden. Por tanto, aprendemos dos cosas de esta parábola. Número uno, esta parábola dice: no te desanimes nunca por los principios humildes. Perfecto, Guadalupe. Hay un proverbio japonés que dice:
Incluso un viaje de 1000 kilómetros comienza con un primer paso. Muchas veces, Tere, nos vemos insignificantes. ¿Pero qué puedo aportar yo? Si no tengo estudios, si no tengo dones, Dios parece que se equivocó conmigo y ¿qué puedo hacer yo? Es poquita cosa lo que puedo hacer. Bueno, esa poquita cosa que cada uno de nosotros puede hacer, repetida muchas veces, puede convertirse en algo muy grande. Muy grande. Todo lo que hoy en día es grande comenzó siendo muy pequeño. Muy pequeño. La Iglesia, aunque los términos son un poco anacrónicos, pero ¿qué pasa? Comenzó con una persona. Por una persona. Y mira hoy en día. Y número 2. Esta palabra habla del imperio de la Iglesia, ¿no? Vuelvo a repetirme, empieza con una persona, empieza con Jesús, con la vida de Jesús, con el ministerio de Jesús, con la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, y ahora su Iglesia está esparcida por todo el mundo. Y hay 2 direcciones en las que esto es verdad. Número 1, la Iglesia es un imperio en el que pueden tener su lugar todas las opiniones y todas las teologías. Y esto es importante que yo lo diga en un estudio bíblico, porque muchas veces tendemos a llamar hereje al que piensa distinto que nosotros. Y eso está mal. John Wesley, que no era yo, que era un grandísimo predicador, ¿lo conocen? Fue un grandísimo predicador. Él puso el ejemplo y él decía, pensamos y dejamos pensar. No es yo pienso y te impongo lo que pienso. Pienso y te dejo pensar. Podemos no llegar a la misma conclusión, pero en el amor que nos tenemos nos respetamos. Él mismo decía, yo no tengo más derecho a objetar a uno que tiene una opinión diferente de la mía, del que tengo a diferir de uno porque lleva peluca mientras que yo tengo pelo todavía. Y él tenía un saludo así muy curioso diciendo, ¿es tu corazón como el mío? Sí, ¿verdad? El corazón es igual, Dame la mano. Dame la mano. Entonces, las iglesias no están, Guadalupe, para que todos piensen igual. Podemos pensar diferente. No tenemos que luchar por la uniformidad. Tenemos que luchar por la unidad. Mi hija es muy mona. Pero yo la veo cuando viene del colegio y digo, ¿por qué te obligan a ir así, cariño mío? Leotardos hasta la rodilla. Una faldita de cuadros escoceses, si eso ya no se lleva. Pero tú vas al colegio, Damaris, y todos van igual. Eso es uniformidad. Pero en la iglesia, no todos tenemos que ser iguales. Mira, tenemos a un ecuatoriano, tenemos a un dominicano, tenemos a uno con pelo, tenemos a otro sin pelo. No te he señalado a ti, ahora me he señalado a mí, Tenemos a otro sin pelo. Los hay más listos, los hay menos listos, los hay más simpáticos, los hay menos simpáticos, Los hay que piensan de una forma, los hay que piensan de otra. Pero el verdadero fracaso de la iglesia es cuando no hay unidad. Y hay cosas que las repito, no porque no haya más discursos, sino para que se nos quede grabada en la cabeza. Muchas veces de una iglesia salen 5. No, y esto es de Dios. No, no puede ser de Dios. Ah, porque no te interesa. No, si yo no estoy hablando de mi iglesia. ¿Cómo va a estar Dios en una división? Si en una división lo que yo le estoy diciendo a Dios es que no tengo el amor suficiente para ponerme de acuerdo contigo. Que alguien tiene que ganar, o tú o yo. Pero los dos juntos no podemos estar. Y que yo sepa, el Señor nos dijo que nos iban a conocer
por sabernos los libros de memoria, por llevar la Biblia bajo el brazo, por decir que somos cristianos, por llevar un llavero con un pez, por el amor que nos tuviéramos los unos a los otros. Y lo que más me duele a mí, hermanos, no es que un hermano se quede dormido durante mi predicación, no es que un hermano falte un día concreto, lo que más me duele es cuando veo que entre nosotros no hay amor. Tú decías, Isaías, y a veces me lo cuestiono, y yo también a veces me lo cuestiono. ¿Qué se nos tiene que predicar? ¿Qué se nos tiene que enseñar para enfocarnos en lo verdaderamente importante? Pero seguimos buscando las tres pies al gato. Sigo pinchando con el alfiler a Tere para ver si termina por saltar, porque somos así. Y al final lo que prevalece es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro afán de que se nos vea, nuestro afán de notoriedad. Pero ¿dónde estamos como hermanos? Pues por eso tenemos que luchar por la unidad. Si yo sé, Rebeca, que en algo no voy a llegar a un acuerdo contigo, ¿por qué tengo que empecinarme y sacar ese tema? Lo dejo, lo dejo. No, es que el Barcelona es mejor que el Olimpia de... ¿Cómo es? El Olimpia de... ¿Cómo se dice el Olimpia de...? París. De Paraguay, ¿no? Es que el Barcelona es mejor... ¡No, no, Fali! ¿Y por qué no dejamos ese tema? A mí me entristece, de verdad, me entristece. Me entristece. Me entristece cuando yo veo en nuestra iglesia piques y roces. No te tiene por qué gustar todo el mundo, ¿vale? No te tiene por qué gustar todo el mundo, pero tienes que amarle. Y se empieza amándote a través del respeto. Si es que no te puedo ni ver, pues en lugar de chincharte, tendré que procurar tener menos roce contigo, pero que no acabemos mal. Y número 2, la iglesia es un imperio en el que tienen cabida todas las naciones. Esa iglesia que surgió en un lugar perdido del mundo, hoy es lugar de encuentro de todas las naciones. Si se dan cuenta, somos nosotros, los seres humanos, los que levantamos muros y barreras, pero Dios se encarga de derribarlos. Para un judío, Dios solamente era para ellos. Pero Dios les muestra que eso no es así, Juani, que Dios es de todos. Hay un libro fascinante y es el libro de Jonás. No sé si lo has leído alguna vez. Está en el Antiguo Testamento, es muy pequeñito, en 10-15 minutos te lo lees, ¿sabes? Y cuando éramos pequeños nos quedábamos con la cosa de que un pez muy grande se tragaba a Jonás, ¿no? Y uno se quedaba, ¿no?, con la cosa. ¿Y qué es lo que aprende? No, que oró y por eso salió del pez. Bueno, la historia va más allá, Juani. Eso no es lo importante del libro. Lo importante no es el pez, ni tan siquiera es la oración. ¿Sabes qué es lo importante? Es que toda esa historia se cuenta para enseñar una cosa, que a Dios le importa todo el mundo. Porque a esa persona se le manda a predicar no a un lugar cualquiera, sino al lugar, a la ciudad, a la capital de los mayores enemigos que tenía en Israel. Tú imagínate para un judío que pensaba que Dios solamente es para él, cuando le dices a un judío vete a predicar
Y si quiero que les prediques es porque quiero que se arrepientan. Y si quiero que se arrepientan es porque como te amo a ti, le amo a ellos. Dios nos ama a todos. Dios no solamente es Dios para los europeos, o solamente para los americanos, o solamente para los bautistas, o solamente para los pentecostales. Dios es un Dios de todos. Y nosotros tenemos que fomentar la unidad. La unidad. ¿Amén? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algo más que se nos haya quedado por ahí? ¿Algún comentario? Gaby, ya se está muy callado. Estoy enfadada contigo. Está enfadado conmigo. Damaris, hoy no puedes ponerle excusa a tu madre. ¿Algo? ¿Algo? ¿Sofía? ¿Leo? ¿No? Pues vamos a terminar así, hermanos. Vamos a terminar así. Así. Con esta invitación. Y el domingo tenemos cosas interesantes, pero quiero decirles. Cada uno somos, no me va a llevar más de 3 minutos, ¿eh? Cada uno somos como somos, ¿vale? Tú tienes tus defectos y yo tengo los míos. Yo no soy mejor que tú. Ahora, si somos sabios y somos inteligentes, podremos entender que juntos podemos llegar más lejos que si cada uno hacemos el camino por nuestra cuenta. Porque en muchas cosas donde no llego yo, Tere, llegas tú. Y en otras muchas donde no llegas tú, puede llegar Rebeca. La iglesia es un lugar de encuentro de personas imperfectas, de personas que aspiran y muchas veces se dan cuenta de que no llegan, de personas que sufren, de personas con complejos, de personas que el simple hecho de levantarse por la mañana es un gran logro. Y esa comunidad, por lo que tiene que luchar sobre todas las cosas, es por el amor. Yo te invito, Rebeca, a que sigas trabajando con el tema de la alabanza. ¿Sabes? Que ayer vi el vídeo, siga aprendiendo con la guitarra. Cada día mejor con la batería. Nuevas ideas para el evangelismo. Todo eso genial. Pero que tu objetivo número 1 sea el prójimo. Siempre. 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 Haz todo lo que puedas y más por hacer sentir bien a la persona que está a tu lado. Nos han educado, Juani, a vivir en el egoísmo, a estar preocupados solamente en nosotros, a mirarnos el ombligo. Y a nuestro alrededor hay mucha gente sufriendo. Gente que necesita un abrazo, gente que necesita un beso, gente que tal vez necesita un minuto de conversación, porque es la única conversación que va a tener a lo largo del día. Jesucristo, que nos muestra a Dios, si de algo se preocupó, fue por el ser humano. Y en eso tenemos que trabajar nosotros. Y yo les aseguro que cuando dejemos nuestros egos aparcados, cuando Félix deje su orgullo aparcado y empiece a fijarse más en el otro que en sí mismo, la iglesia va a crecer. Ya no sé si a nivel de persona,
sí en calidad humana. Y le digo una cosa, si ganamos en calidad humana, la iglesia va a crecer, porque la gente va donde se siente a gusto. Donde se siente a gusto. Una persona puede venir, Rebeca, y le puede encantar la alabanza, o le puede encantar la predicación, pero si cuando pasan 6 meses, 8 meses, se da cuenta de que esto es una prolongación del mundo, ¿para qué necesita venir a la iglesia? Y eso es un trabajo de todos. Eso no solamente lo hace el pastor, no lo hace el consejo de la iglesia, lo hacemos cada uno de nosotros con nuestra actitud. ¿Te caigo gordo? No tienes por qué hablar conmigo todo el día. Pero no nos chinchamos, nos respetamos. No andamos buscando en el fallo Isaías, buscamos qué podemos elogiarle a Isaías. Y así que termino porque prometí 3 minutos. Una mujer quería divorciarse y llega al pastor y le dice: pastor, yo no soporto más a este ogro, me quiero divorciar. Y el pastor le dice: bueno, solamente le voy a pedir una cosa. Quiero que en los próximos 30 días le digas algo bonito a tu marido. Y luego, si quieres, te divorcias. A los 30 días la mujer llega al pastor y este le pregunta: bueno, ¿qué? ¿Se quiere separar? Y dice: no me quiero separar. Es más, ahora soy yo la que estoy más enamorada que antes. ¿Qué quiero decir? Mira, consejo Isaías. ¿Cuántos años llevas casado? 6 años. ¿Jorge? Casado 17. Alfredo, 30. ¿qué escuchan nuestras mujeres en casa? ¿Qué es lo que escuchan? Porque ¿sabes una cosa? Que lo que no oyen en casa, lo escuchan fuera. Mira, tú, Jorge, a lo mejor no te das cuenta de lo que se hizo en el pelo, pero el compañero de trabajo seguro que sí se da cuenta y se lo dice. No es para que se pongan en alerta, pero ¿qué es lo que decimos? Porque muchas veces a la gente a la que más queremos es a la gente que más descuidada la tenemos. Cuidamos a todo el mundo, menos a los realmente importantes. Yo se lo he dicho a Guadalupe, yo tenía tiempo para todo el mundo, menos para mi familia. Ellos tenían que entender que el pastor tiene mucho trabajo. Tenía tiempo para todo el mundo, menos para mi familia. Tenía tiempo para todo el mundo, menos para los más importantes. Tu objetivo número 1 es Rebeca. Tu objetivo número 1 es Isaías. Tu objetivo número 1 es Susi. Y cuando nos empezamos a dar cuenta de esas cosas, se van a dar cuenta de cómo nuestras relaciones interpersonales van a mejorar. Y nuestra iglesia va a mejorar. Y nos vamos a parecer más a lo que Jesús quería. No trabajemos por un culto perfecto. Trabajemos para que el culto sea una manifestación de lo que hemos conseguido ser. ¿Amén? Amén. Que Dios me le bendiga, hermanos. ¿Alguien que nos despida con una oración?